Buscadoras, bienvenidos de nuevo a este canal donde tenemos la inquietud de hacer llegaros información de cosas que nos aporten, que nos ayuden a avanzar para todos aquellos que no están, digamos, conformes con todo lo que nos han dicho, con todo lo que nos explican, piensan, sienten, intuyen que hay algo más, y para eso está este canal, para los buscadores, para que encontremos siempre información, si es posible, distinta y que nos aporte para ese crecimiento que tanto deseamos y con el cual muchos estamos ya comprometidos. Hoy para mí es un día especial. Es un día especial porque tenemos con nosotros a una persona para mí muy valorada. Yo lo conozco y es un hombre que ha hecho y está haciendo mucho por la divulgación de esta otra parte de nuestra esencia, que es lo que llamamos energía, o sea, ese paradigma que tanto ya nos ha corroborado la física cuántica, pero que él lo hace como nadie, con una estructura fenomenal y con un convencimiento pleno basado no en la teoría solo, sino en su práctica en consulta. Este hombre es ni más ni menos que Manuel Sanz Segarra. Os voy a contar un poquito sobre Manuel. Manuel es un doctor licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Barcelona, doctor en Medicina y Cirugía Universitaria de la Universidad de Barcelona, especialista en cirugía general y del aparato digestivo, cirugía oncológica, profesor de cirugía de la Universidad de Barcelona, campus de Bellvitge, jefe de Servicio General y Aparato Digestivo del Hospital Universitario de Bellvitge. También es presidente de Médicos Senior del Colegio de Médicos de Barcelona. Además de esto, es representante de Médicos Senior de Cataluña en el Consejo General de Médicos de España y premio a la excelencia profesional otorgado por el Colegio de Médicos de Barcelona. Y todo esto, con todo mi afecto y mi cariño, Manuel, no es nada, es una anécdota al lado de tu profesionalidad, de tu amor por lo que haces y de la responsabilidad que has cogido durante tantos años en meterte en algo que no estaba justamente en la línea que te habían enseñado, pero has tenido la valentía y la capacidad de hacerlo, por lo cual te felicito. Y hoy vamos a compartir con el Dr. Sanz. El Dr. Sanz, como ya he hecho un pequeño preámbulo, es un ser que nos va a aportar muchísimo. Bienvenido, Manuel, a esta entrevista de esta tarde, a este directo entre amigos, porque me consta que tú también eres un buscador que ya iniciaste ese camino en tu juventud. Bienvenido. Amigo Andino, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación y también por tus amables y yo incluso diría generosas palabras con mi persona. Pero sí que has dicho cosas que las comparto de mí. Es esta inquietud por buscar, este inconformismo, siempre esta duda, esta posición de crítica ante las situaciones de nuestra vida, tanto orgánica como anímica, que nos plantean dudas. Siempre he intentado buscar aquellas dos finalidades que tenemos los médicos ante cualquier problemática, cualquier fenómeno orgánico o anímico, que es la causa, la etiopatogenia y el mecanismo íntimo de producción, la fisiopatología. Y evidentemente, como has dicho tú, al final de mi vida me lancé a un campo que no corresponde exactamente a mi especialidad como cirujano. Yo como cirujano me muevo en la anatomía, en la morfología del ser humano y en su fisiología. Pero realmente me lancé también a estos fenómenos anímicos que me llamaron muchísimo la atención, que presentaban mis enfermos en una situación especial y que me motivaron profundamente. No creo en la casualidad, creo que hay siempre una causalidad, una causa que me motivó muchísimo interés a investigar y a buscar una explicación etiopatogénica y fisiopatológica de estos fenómenos anímicos que ahora vamos a comentar. Pues de verdad, gracias por compartir todo esto, porque tu voz, si cabe, aún tiene más fuerza
para poder llegar a gente que tiene algunas dudas. Entonces voy a comenzar ya haciéndote alguna pregunta y antes, si me lo permites, quiero invitar a nuestros oyentes para que por favor, si quieren, puedan sumarse al canal. Pueden sumarse al canal y darle al suscribirte y al like, porque así nos van a ayudar a hacer una comunidad mayor y a llegar a más gente para que podamos compartir esto que tanto nos afecta y que tanto nos interesa. Yo, así, sin preámbulo, vamos a empezar de lleno. Manuel, ¿qué somos? ¿Qué somos? Yo creo que nuestra concepción existencial depende fundamentalmente de cómo abordemos este concepto básico. ¿Qué somos? Yo creo que el ser humano siempre nos hemos hecho dos preguntas fundamentales, o tres, mejor dicho, diría, que es ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? Y esto, si lo abordamos desde el punto de vista del método científico, no encontramos, por lo menos yo personalmente no he encontrado una respuesta satisfactoria, con base científica y lógica que lo comentara. Recordemos que con el método científico cartesiano y newtoniano del siglo XVII y XVIII, Descartes y Newton, ellos consideraban al ser humano pues como cuerpo, que es materia, y la mente, que es un epifenómeno de la materia, es decir, toda actividad mental pues es secundaria al metabolismo, la bioquímica de las neuronas cerebrales. Esto indujo a Descartes una frase que todos conocemos: pienso, luego existo. Pero esto también nos trae como consecuencia que la muerte, que por la segunda ley de la termodinámica, que todo tiene tendencia al desorden, a la entropía, pues la muerte supone una desestructuración y una muerte neuronal de todas nuestras células, y las más sensibles son las neuronas. Esto quiere decir que dejo de pensar, dejo de existir. Por lo tanto, con el método científico, la muerte supone el fin de nuestra existencia. Pero esto, tenemos una serie de pruebas objetivas de que esto no es verdad. Tenemos varias pruebas en que podemos nosotros definir con certeza de que después de la muerte nuestra vida continúa. Evidentemente continúa en una situación energética distinta, pero continúa. Una de las pruebas objetivas que actualmente más motivan el estudio, la investigación a nivel mundial en los principales centros universitarios y de investigación a nivel mundial son las experiencias cercanas a la muerte, las ECM. Las ECM nos demuestran que después de la muerte física hay una continuidad de nuestra existencia, evidentemente, como he dicho antes, en una dimensión energética distinta. Por lo tanto, si el método científico no nos lo explica, hemos de buscar otras vías, otras disciplinas que nos puedan aclarar este concepto. ¿Por qué el método científico no nos explica realmente nuestra realidad existencial? Es decir, ¿qué somos, de dónde venimos y dónde vamos? Y sobre todo lo que más inquieta a nuestra civilización actual, la muerte. La muerte nos inquieta porque no sabemos qué pasa después. ¿Por qué el método científico nos lo demuestra? El método científico, hablando yo con psicólogos, con psiquiatras, con neurólogos, pues lo definen como una alucinación, es decir, un trastorno de la dinámica mental, del metabolismo neuronal a consecuencia de la falta de irrigación. Las experiencias cercanas a la muerte se producen fundamentalmente en pacientes que hemos diagnosticado de muerte clínica. Me gusta mucho la definición de experiencia cercana a la muerte, la que hace Bruce Greyson. Es un psiquiatra de los que más experiencia en el mundo tiene sobre las experiencias cercanas a la muerte, y las define como unas vivencias subjetivas, profundas, con un componente trascendente, que se presenta en personas muy próximas a la muerte o en muerte clínica, y que trasciende el espacio, el tiempo y el ego. Esta es la realidad de una experiencia cercana a la muerte. Esto no lo explica en absoluto el método científico, que cualifica estas experiencias como alucinaciones por el trastorno
del metabolismo neuronal a consecuencia de la falta de irrigación en el paciente diagnosticado de muerte clínica con paro cardíaco, paro respiratorio, sin reflejos y sin actividad mental. Entonces, si lo comparamos, veremos que las alucinaciones no tienen una estructura lógica, son totalmente absurdas. En cambio, las experiencias cercanas a la muerte tienen una estructuración siempre lógica. Por otra parte, las experiencias cercanas a la muerte tienen una serie de fenómenos que se repiten en todos los pacientes. Las diferencias entre un paciente y otro en su experiencia cercana a la muerte es más de matiz y no conceptual. En cambio, en la alucinación no tiene absolutamente nada que ver la alucinación de un paciente con la de otra, no tiene ninguna relación. Otro aspecto importante es que el enfermo se acuerda toda su vida de la experiencia cercana a la muerte. Y en mi experiencia que he seguido estos enfermos, cuanto más tiempo pasa, más presente está la vivencia de su experiencia cercana a la muerte. En cambio, la alucinación se olvidan, les da vergüenza inmediatamente, ni quieren hablar de la alucinación, se olvidan inmediatamente. Y finalmente, la experiencia cercana a la muerte, que esto lo comentaremos más tarde si tú lo consideras oportuno, condiciona un impacto psicológico muy importante, sobre todo en lo que hace referencia a su concepción existencial. Lo que he dicho antes, aquellas tres preguntas fundamentales que nos hacemos. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y dónde vamos? Esto realmente se aclara mucho en el paciente que ha tenido una experiencia cercana a la muerte. Y entonces yo siguiéndolo lo veo y realmente el cambio psicológico es importante. Por lo tanto, la clínica de la alucinación es completamente distinta. Y después tenemos unas pruebas también clínicas muy evidentes. La experiencia cercana a la muerte, estos pacientes, mientras manifiestan sus vivencias de la experiencia cercana a la muerte, no olvidemos que mientras están comentando su experiencia cercana a la muerte, estos enfermos están clínicamente muertos, están sobre una camilla. Yo les estoy haciendo reanimación cardiorrespiratoria, estoy haciendo masaje cardíaco, punción intracardíaca con adrenalina, aplicando el DEA, el desfibrilador descargas, para recuperar la actividad cardíaca del nódulo de Ashov-Thabara, o sea, la sinusal, la actividad cardíaca. O sea que este enfermo está clínicamente muerto. Y nos cuentan, por ejemplo, lo que está ocurriendo a una distancia extraordinaria. A mí me contaron todo lo que ocurría, estaba acaeciendo en el servicio de urgencias. Pero hay casos descritos incluso que explican lo que está ocurriendo en las antípodas, con toda clase de detalles, que esto únicamente se explica si de alguna manera hay un acto presencial. Porque si no es inexplicable. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto no tiene ninguna explicación con el método científico. Y esto es una realidad objetivada, certificada. Yo puedo certificar porque lo comprobé. Que lo que me contó, por ejemplo, una enferma de lo que estaba ocurriendo mientras ella estaba muerta, yo la estaba reanimando, me explicó todos los detalles de lo que estaba ocurriendo en todas las habitaciones del servicio de urgencias. Yo después lo comprobé y realmente esto era cierto. O sea que no engañan, es una realidad. Y finalmente hay un hecho que aún sorprende más, que no explica el método científico, que es que los neuroradiólogos, expertos en el diagnóstico por la imagen de las enfermedades cerebrales, practicando una resonancia magnética funcional a estos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, de manera que les dicen o les solicitan que vayan comentando con toda clase de detalles su experiencia cercana a la muerte mientras se practica la resonancia magnética funcional. Entonces, ¿qué imágenes obtenemos? Pues vemos lo siguiente. En primer lugar, vemos que se activa el lóbulo frontal, sobre todo la zona prefrontal. Sabemos que en esta zona es donde el ser humano tiene las actividades más elevadas, actividad intelectiva, racional y libre albedrío. Hablando con neurólogos y neuroradiólogos, dice, esto es que lo que está diciendo tiene una estructuración lógica. Y ya lo dije, esto lo dijimos que lo tenían. En segundo lugar, cuando comentan un hecho que vivenciaron durante la experiencia cercana a la muerte y les condicionó un gran impacto afectivo. Por ejemplo, mi enferma encontró a su madre, contactó con su madre que hacía tiempo que había fallecido. Es muy frecuente que en la experiencia cercana a la muerte contacten con seres queridos ya fallecidos. Incluso hay casos con mascotas, fíjense bien si esto es curioso, con mascotas. Hay casos descritos en la bibliografía mundial. Entonces esto les condiciona una gran situación, una gran emotiva y afectiva. Entonces, cuando explican esto con esta descarga,
sobrecarga afectiva, se activan los lóbulos temporales, la zona donde en condiciones normales se desarrolla o se produce la actividad afectiva del ser humano. Y finalmente, esto es lo que llamó la atención, cuando comentan un objeto que vieron durante la experiencia cercana a la muerte, que les llamó la atención, y lo comentan, se activa el lóbulo occipital. ¿Qué quiere decir esto? Los neurólogos inmediatamente me lo dijeron. Dice, esto quiere decir que el enfermo no miente. El enfermo realmente vio el objeto. Pero yo les dije, ¿estáis viendo lo que estáis diciendo? Me estáis diciendo que un enfermo que yo tengo sobre una camilla muerto y que me está comentando un objeto que le impactó desde el punto de vista afectivo y emocional y ahora lo describe al cabo de un tiempo, que está perfectamente recuperado el paciente, y se activa el lóbulo occipital y vosotros me decís que este enfermo no miente, que vio realmente este objeto. Yo le dije a los neurólogos, explicarme por qué. Entonces ellos me dijeron lo siguiente, cuando vemos un objeto que nos llama la atención, nosotros durante el día vemos miles de objetos que no nos condicionan ningún aspecto, ningún impacto afectivo, y tal como los vemos los olvidamos. Pero hay alguno, el que realmente nos motiva un impacto afectivo y emocional, esto condiciona memoria, y esta memoria se produce en unas neuronas que hoy conocemos, son las neuronas espejo. Entonces, lo que vio este enfermo le condicionó un recuerdo, una memoria espejo que quedó en sus neuronas espejo. Y ahora, al comentarlo nuevamente, hay una interferencia con estas memorias que tienen las neuronas espejo de su lóbulo occipital y condiciona la activación del lóbulo occipital. Fijémonos, por lo tanto, que desde el punto de vista clínico, la experiencia cercana a la muerte no tiene nada que ver con una alucinación. La transferencia de información objetivada y certificada tampoco se explica con un método científico. Y los resultados con la resonancia magnética funcional es una prueba científica objetiva de que nos demuestran que, aparte de la conciencia local o neuronal que desaparece durante la muerte clínica, hay otra, digámosle, conciencia, energía. Hemos de definir siempre que la energía es información y se transmite en ondas electromagnéticas. Hay otro tipo de información que persiste a pesar de la muerte clínica y que tiene continuidad fuera del cerebro. Puede desplazarse a los lugares que quiera, a las antípodas, donde quiera. Y que esta transferencia es inmediata, es independiente del espacio y del tiempo. O sea que hay algo más que el método científico no nos explica. Y esto Eso te iba a decir, que yo lo que estás diciendo yo también lo puedo corroborar por mi experiencia en consulta. Y entonces yo te preguntaría, todo esto de lo que estás hablando y que tú has podido comprobar, si fuéramos materia como la física clásica dice, eso no sería posible, ¿verdad? En absoluto, en absoluto. El método científico estudia lo que tú has dicho, la materia. El método científico se fundamenta en una ontología, en un monismo material. Estudia lo objetivo, lo material, condicionando un dualismo, una localidad, un determinismo y un epifenomenalismo de toda la actividad anímica. Esto no tiene ninguna explicación con el método científico, en absoluto. Entonces, precisamente, como no tiene ninguna explicación, porque desde el punto de vista de materia es incomprensible, por ejemplo, o todos los fenómenos que explican los enfermos, la experiencia cercana a la muerte, es la facilidad que tienen para atravesar estructuras sólidas. A mí una enferma, como no pueden comunicarse con los métodos habituales y me conocía, era precisamente una sanitaria de mi hospital que con un gravísimo accidente tuvo una muerte clínica, yo la reanimé y la tuve que operar por unas lesiones que tenía de bazo y de hígado, y la enferma la recuperamos. Pues entonces esta enferma intentó tocarme y su sorpresa fue que pasó a través mío al intentar tocar. O pasan a través de las paredes con toda facilidad. Si han visto la película Ghost, allí se ve muy bien cómo esta conciencia no local que persiste a pesar de la muerte física tiene la facilidad tremenda de atravesar estructuras. Todo esto no lo explica el método científico. Entonces yo recurrí a otra disciplina que siempre me había gustado mucho, pero que no había profundizado lo suficiente. Entonces empecé a estudiar y sobre todo que contacté con expertos de la universidad. Son los físicos teóricos que estudian la física teórica.
Y entonces con la física teórica sí que podemos ver que hay una serie de fenómenos perfectamente estudiados, demostrados y que se pueden reproducir las veces que queramos en el laboratorio, que tienen una justificación matemática. Las matemáticas es el lenguaje de la física teórica, es decir, que son 100% ciertos, que tienen un paralelismo total con todo lo que nos están contando los pacientes en las experiencias cercanas a la muerte. Así es. Porque la mecánica cuántica estudia precisamente lo que tú has dicho, que la materia no lo explica. Pero la mecánica cuántica nos demuestra que todo es energía. El elemento estructural principio del organismo es la energía. Todo es energía. Y la energía ni se crea ni se destruye, se modifica. Y la energía está en continuo estado vibratorio, se propaga en ondas electromagnéticas de amplitud e intensidad variable. ¿Y por qué esta información, Manuel, no es universal? Yo, fíjate, yo tengo más, casualmente tengo en mi círculo más íntimo varias personas de amistades que son médicos. Y, o sea, iba a decir obviamente, no tiene por qué ser obviamente porque no es obvio, pero ellos siguen el método clásico y no conciben que esto, el hecho de la energía, sea una realidad o sea posible. Claro, nos tenemos afecto, nos queremos, nos respetamos y punto. Pero de luego no podemos hablar de esto porque es como si yo estuviera alucinando. ¿Por qué no es universal esta información que está constatada? Y disculpa, antes de responder, Manuel, a la gente que estáis ahí detrás, a los importantes de este trabajo que sois vosotros, si queréis hacer alguna pregunta al doctor, con mucho gusto, al final dedicaremos un tiempo que él muy amablemente ya me ha dicho que está dispuesto a responderos lo que necesitéis. Eso sí, solamente os pido un detalle, que seáis concretos. Venga, ahora te toca, Manuel. Has dicho una verdad muy grande. Mira, yo empecé a investigar este fenómeno cuando aún estaba activo en mi hospital, en el Hospital Universitario de Belviche, responsable de un servicio, y no lo pude comentar ni tuve interés en comentarlo, porque el ambiente, como tú muy bien dices, está totalmente fundamentado en un método científico cartesiano y newtoniano, que concibe la materia como el elemento estructural básico del universo. Yo me daba cuenta que tenía que luchar contra el científico materialista, contra el filósofo occidental y contra el teólogo cristiano. Tenía tres enemigos enfrente ante esta realidad que yo estaba viendo y estaba estudiando de las experiencias de Carl, porque no solo es un fenómeno trascendente, pero pensar que hay otros. Hay telepatía, clarividencia, precognición, vivencias místicas, psicoquinesia, experiencias de los moribundos, que tengo mucha experiencia en esto también. O sea que hay muchos fenómenos trascendentes que no lo explica el método científico. Pero no me atreví porque realmente hubieran dicho, este tipo está loco. Por suerte esto está cambiando. Esta gente hasta ahora han estado encerrados en un armario, con 4 paredes, y solo veían una distancia muy limitada de la realidad estructural del universo y existencial del ser humano. Hemos de salir de este armario y ver que el espacio que tenemos, lo poco que sabemos, esto es enorme lo que nos falta por saber, y enorme lo que es el universo, y enorme lo que es nuestra situación existencial. Tengo que decirte con orgullo que están cayendo, están comprendiendo. Y ahora, cuando estoy jubilado ahora, yo hice esta conferencia y les hablé en el salón de actos lleno de mi hospital de batas blancas. La verdad es que cuando uno empieza a decir, por ejemplo, cuando hablaba del fenómeno de la resonancia magnética funcional, le dije, aquí tenemos el radiólogo, el neuroradiólogo, que lo explique, es verdad, que explique la realidad, por qué se activa el lóbulo occipital. El neurólogo está aquí, que lo explique. Y ellos dijeron a sí mismo, este enfermo no miente, este enfermo vio esto. Entonces yo les dije, ¿cómo vosotros podéis negar una cosa que objetivamente es cierta? La imagen radiológica la da de la resonancia. El neurólogo está de acuerdo que este enfermo no miente, es cierto esto.
Estos enfermos podemos certificar, y yo lo certifico, que estando muertos ven objetos a distancia, incluso en las antípodas es igual la distancia. Y esto está certificado y cierto en el momento en que su cuerpo está muerto. Por lo tanto, hay una transferencia de información. Hay algo que persiste a pesar de la muerte física. Pues van cayendo. Claro. No solo los teóricos, los científicos teóricos, sino también los filósofos, incluso los teólogos. Tengo que decirte que 3 arzobispos y obispos me han pedido que hiciera estas conferencias. Y estaban ellos en primera línea con sus párrocos delante. Porque al final yo demuestro lo mismo que ellos. Demuestro, y esto lo podemos comentar, que hay una conciencia primera, que hay una inteligencia primera, que hay un diseñador universal, perfecto, que ha diseñado esto, que está fuera del universo, que lo ha hecho esto. Es decir, que es el principio de todas las religiones. Nosotros le llamamos Dios, otros Jehová, Alá, Tao, registro cásico, que le llamen como quieran, pero hay una inteligencia primera. Lo dijo Einstein, lo dijo Schrödinger, lo dijo Kant. Y actualmente tenemos pruebas clarísimas de que, por cosmología y después estudiando las partículas subatómicas en los aceleradores de partículas, en el CERN, por ejemplo, en Suiza, hoy podemos demostrar clarísimamente que el universo tiene un principio. Y como dijo Parménides, del nada absoluto no se puede originar nada. Entonces, el universo hoy sabemos que tiene un origen, hace 13.780 millones de años, en el Big Bang. Los materialistas no pueden aceptarlo, dicen que el universo es eterno. Pues no es verdad. Tenemos pruebas objetivas de que el universo se originó, tiene un principio y tiene un fin, lo que se llama la muerte térmica. Los agujeros negros son pruebas del colapso de muerte de estrellas. Y teóricamente, por la segunda ley de la termodinámica, el universo tendrá una muerte térmica. Tiene un principio y un fin. Quiere decir que alguien ha intervenido. Y hay otras muchas pruebas cósmicas de cosmología y de mecánica cuántica que demuestran que hay un principio y un fin. Es decir, que hay un originador aquí, un diseñador. Decimos lo mismo. Por esto a la larga van saliendo y cada vez aceptan más de que esto es una realidad que no se puede negar. Que ellos la predican con la fe. Yo en mi consulta, que tú sabes que hago, que bueno, yo la llamo terapia del alma, evidentemente todas estas cosas se manifiestan y los cambios que tienen las personas son pues lo que llamamos increíbles, pero sin embargo son reales. Es una pena que la ciencia oficial no abra por lo menos alguna vía, no digo que se lo crea, pero que investigue, porque se puede ayudar tanto con otras alternativas que tiene, solamente porque tengan en cuenta ese hecho constatable y constatado de que somos energía. Es que tampoco es ninguna cosa es que está comprobado, que no estamos hablando de algo que lo dice Manuel Sanz y 4 más, no, es que es algo que lo dice la física cuántica desde muchos años atrás y que en muchas técnicas y muchas terapias se puede demostrar que es así porque los resultados son concluyentes. Entonces yo te preguntaría, porque hoy le hemos llamado a petición tuya a esta entrevista, a esta charla, la supraconciencia existe. Por favor, háblanos, dinos tu concepto de supraconsciencia. Hemos dicho que con el método científico no hay manera de demostrarlo, pero con el método de la mecánica cuántica... Perdón, discúlpame, Manuel, un segundo, perdóname la interrupción. Es que, obviamente, con el método científico actual no se puede demostrar algo que sobrepasa ese método. O sea, si somos energía y el científico solo estudia lo que puede pesar, medir, no se puede estudiar. O sea, es que si queremos seguir solamente haciendo caso a lo que dice un método que está obsoleto y que no quiere ver otra realidad, pues nunca llegaremos a avanzar, ¿no te parece? Totalmente de acuerdo. La única cosa, amigo Avelino, no se excluye el método científico con la mecánica cuántica, sino que uno estudia lo macroscópico, como muy bien tú explicas, lo que es objetivo, material y real,
y lo otro estudia lo microscópico, lo que no vemos, estudia las partículas subatómicas. Recordemos que Demócrito, del siglo IV antes de Cristo, él ya dijo que toda la materia estaba hecha de unas partículas pequeñitas hasta que se llegaba al final a unas indivisibles, que las llamó átomos. Esto hasta el siglo XIX, esto era así, pero a partir del siglo XIX, con el advenimiento de la mecánica cuántica, de la física teórica, pues el átomo sabemos que está formado por muchas partículas, un núcleo con protones, neutrones, unos electrones que giran alrededor y cada vez se descubren más partículas. Y estas partículas las ponemos en un acelerador de partículas, las aceleramos a casi a la velocidad de la luz, a 300.000 kilómetros por segundo, chocan entre sí y al final, ¿qué obtenemos? Las partículas esenciales. ¿Cuáles son? Quarks, gluones, bosones, gravitones y electrones. ¿Qué hay detrás del quark? El fotón. ¿Qué es el fotón? Luz, energía. Todo es así, una piedra es energía, es luz congelada. Nuestro cuerpo es luz congelada. Una mesa, cualquier obstáculo que nosotros vemos, hay cualquier objeto que nosotros vemos, en el fondo, detrás de todo esto, si vamos buscando su elemento estructural inicial, veremos que es energía. Son ondas electromagnéticas, como tú decías. Pues la física cuántica, me gustaría aclarar, habéis visto que algunas veces hablo de física teórica y otras veces hablo de mecánica cuántica. Es lo mismo. En el año 1900, Max Planck, premio Nobel de física teórica, él demostró que la energía es directamente proporcional a la frecuencia de la onda electromagnética de la energía, multiplicada por h, que es la constante universal de Planck. Es decir, cuanto más frecuencia tiene la energía en su estado vibratorio, más fuerza tiene, más potente es la energía. Y esta energía, este origen de toda la energía, él la llamó cuanta. Y vio que estas ondas electromagnéticas estaban agrupadas en paquetes, que les llamó quantum, y por esto se llama física cuántica. Es decir, podemos llamarla física cuántica porque está formado por quantums, paquetes de ondas electromagnéticas, o física teórica, que lo engloba todo. Pues bien, dentro de esta física teórica o mecánica cuántica hay una serie de principios fundamentales que nos explican todos estos fenómenos. El primero es lo que se llama, por ejemplo, el entrelazamiento cuántico. ¿Qué es el entrelazamiento cuántico? Esto lo describió Rosen, Einstein, Bohm, Bell y Podolsky. Muchos premios Nobel hay aquí. Cogieron un grupo de electrones o fotones en el laboratorio relacionados y los dividieron en dos grupos. La mitad se quedó en el laboratorio y la otra mitad la llevaron a la distancia que querían. Ellos lo pusieron al otro lado del Thames, del Támesis. Entonces, en los del laboratorio les cambiaron una propiedad cuántica, el spin. El spin es el eje de rotación. Toda partícula subatómica tiene un eje de rotación horario o antihorario. Up o down se llama esto. Pues bien, cambiaron el spin de los electrones que estaban en el laboratorio. En el mismo momento se produjo el mismo cambio en los electrones que estaban al otro lado del Thames, pero si lo ponemos de las antípodas pasa exactamente lo mismo. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. ¿Qué es información? Es energía. ¿Qué es energía? Ondas electromagnéticas. Hay una información que pasa a una velocidad tremenda, superior a la velocidad de la luz. Einstein se oponía mucho a este principio. Esto se llama entrelazamiento cuántico. Esto nos explica lo que nos está. Es un paralelismo total con lo que nos cuentan nuestros enfermos. Los mismos físicos teóricos me lo dijeron. Me estás diciendo que el enfermo lo tienes muerto y te está explicando exactamente lo que está ocurriendo a la distancia que tú quieras. Esto es el entrelazamiento cuántico, tiene un paralelismo total. Esto nunca lo explicará la mecánica, el método científico. En cambio, este fenómeno, demostrado en el laboratorio cientos de veces que es cierto, te explica esta transferencia de información. Otro fenómeno es el efecto túnel, también demostrado en mecánica cuántica infinidad de veces. Se ha visto que las partículas subatómicas tienen la particularidad de si nosotros ponemos una barrera mecánica y colocamos unas partículas subatómicas a un lado, automáticamente las vemos que han trasladado, han atravesado esta estructura sólida. Por esto se llama efecto túnel. Es inmediato esto. ¿Y esto con qué relación tiene? Puede ser porque por probabilidad, dicen unos,
pero también otros dicen hay enormes distancias entre las partículas subatómicas. Por ejemplo, si cogieran un átomo de mi cuerpo, un átomo de mi hígado, imaginaos por un momento que el núcleo tuviera el tamaño de una pelota de ping-pong y la pongo en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabéis dónde están los electrones girando en sus órbitas? En la última hilera del público y muchísimo más lejos. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Cualquier objeto que nosotros subjetivamente lo valoramos como sólido, en realidad estructural, energéticamente hablando, en su estructura básica, está vacío. Hay enormes espacios entre las partículas subatómicas. Esto te explica perfectamente por efecto túnel lo que te dicen tus enfermos. A mí mis enfermos me dicen que cuando están en la experiencia cercana a la muerte, pasan paredes, lo que decíamos de la película Ghost, que entra y salía, ¿os acordáis? Del metro. A mí me tocó uno, la enferma esta que me tocó y pasó otra vez mío. El fenómeno del túnel, esto está demostrado infinidad de veces, es cierto, está demostrado en el laboratorio, es verdad. Y esto nos explica este otro fenómeno de la experiencia cercana, que nunca nos puede explicar el método científico, porque el método científico estudia la estructura real, macroscópica, objetiva, que es sólida, y es imposible que pase nada a través de ello. En cambio, cuando vamos a la realidad estructural de la energía, podemos comprobar que es cierto. Hay que introducir, como tú dices, la idea esta a la gente, que nuestra realidad no es material. Nosotros somos co-creadores del universo. Tenemos la capacidad de transformar la energía en materia. Por esto el determinismo del método científico no es cierto. Nosotros no somos observadores del universo, somos co-creadores. Esto lo demostró Bohr en el famoso experimento de Jung, de la doble rendija, que cuando una conciencia inteligente mira el flujo de electrones, que son ondas, en el momento que la mira una conciencia inteligente, se transforman en partículas. Es decir, que una conciencia inteligente, nuestra conciencia, es capaz de transformar la energía en partícula, la energía en materia. Esto se llama colapsar la energía. Todo lo que vemos material es una ilusión, es energía que nosotros colapsamos. Vivimos en una ilusión. Claro, los que estamos realmente limitados, creo yo, es nuestra mente. Y al estar limitada es la que no es capaz de ver más allá de todo eso que estás explicando. Yo en mi trabajo, en mi consulta, en la terapia que hago, me encuentro en ocasiones, porque es que dependiendo de la persona que está en el sillón y dependiendo de las experiencias a las que accede, pues yo me permito guiarle por una parte o por otra. Y en muchas, bueno, en muchas tampoco demasiadas, pero en algunas ocasiones gente que ya tiene cierta evolución salen a la palestra porque yo las busco y pregunto por ellas, lo que yo le llamo la supraconciencia. Entonces salen energías que hablan a través de la voz del paciente y generalmente son guías. No sé si el yo superior, no sé definir bien porque no es tan fácil y esto no está tan tangible, ¿no? Pero es como si fuera su guía a nivel energético o su doble cuántico. Y esa gente, o sea, esos seres nunca hablan por hablar, ni dicen cosas incorrectas, hablan poco y suelen hablar para ayudar a esa persona, para darle pautas para que mejore su vida, para que haga cambios, para que tome conciencia. Y es bellísimo ver cómo esa supraconciencia les ayuda. Fíjate, al decirte esto me he acordado un caso, una chica que viene y bueno, ella estaba muy aislada de la sociedad. Dice que esta sociedad es una tontería, es una chorrada, se junta con sus amigas, solo hablan de compras, de cosas que a ella no le interesan y que considera que tal. Y apareció la supraconciencia y le dice, bueno, no se lo dijo así, no le dijo la palabra equivocar, pero de alguna forma le dio un poco el puro. Le dijo, has venido aquí por primera vez, has encarnado porque tienes la necesidad de saber cómo actúan los seres humanos y te estás aislando y lo que tienes que estar es totalmente introducida y compartiendo con ellos para aprender esa lección. Y a veces digo, sale esto de la supraconsciencia y me parece bellísimo, muy hermoso, pero claro, no a todo el mundo se le puede explicar que esto es una realidad. A ella sí, porque a su vida le ayudó mucho. Abelino,
estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos dos conciencias. Tenemos una conciencia local o neuronal, que es tributaria o secundaria a la actividad metabólica de las neuronas, a las reacciones bioquímicas entre las de moléculas que son partículas dentro de la neurona. Esta es nuestra conciencia neuronal o local, que desaparece en la muerte clínica, los enfermos que están clínicamente muertos. La identidad de esta conciencia es lo que llamamos, amigo mío, ego. ¿Qué es el ego? Es nuestra identidad materialista, motivada por, o condicionada por la materia, es externa, es incompleta, insegura, cambiante. Y lo que persigue es éxito, fama, riqueza, poder, dominio. Esto es el ego. Esto no es nuestra auténtica identidad. Nuestra auténtica identidad es la otra energía que hemos dicho que sale y persiste. Es la que nos hace únicos, exclusivos, es la que tiene la capacidad de colapsar la energía. ¿Por qué no se manifiesta? Que yo la llamo supraconciencia, como la llamas muy bien tú. Otros la llaman conciencia no local, porque tiene continuidad fuera del cerebro. Otros lo llaman espíritu. Cada uno le da su nombre. A mí me gusta mucho, como tú lo dices, supraconciencia. ¿Por qué no se manifiesta la supraconciencia? Y en nuestra sociedad lo vemos. ¿Qué es lo que impera? El ego. Todas estas falta de valores, esta violencia, agresividad y estas guerras, todo esto es expresión del ego. ¿Por qué no se presenta y manifiesta la supraconciencia? Porque el ego tiene 4 armas potentísimas para taparla, camuflarla y evitar que surja. ¿Cuáles son? La ignorancia. La mayoría de la gente no lo sabe todo esto que estamos diciendo. Segundo, la afección por lo material. Tercero, el egoísmo. Y cuarto, el miedo. Cualquier miedo, en el fondo, es miedo a la muerte. Porque el ego es materialista, se fundamenta en el cuerpo. Y sabe que cuando el cuerpo desaparece y muere, desaparecerá el ego. Pero esta supraconciencia, ¿cómo podemos determinar? La podemos nosotros, aparte en las experiencias cercanas a la muerte y los otros fenómenos trascendentes, en nuestra vida diaria se puede manifestar, y tanto que se manifiesta. ¿Cómo? Vamos a ver. La intuición. ¿Qué es la intuición? La intuición es la expresión de la verdad. Nosotros la llamamos, vulgarmente se llama corazonada, sin racionalizar. La intuición te dice, ante este problema, la solución auténtica es esta, nunca te engañará. Es la expresión de nuestra supraconciencia, que nos dice siempre la verdad, porque es omnisciente, lo sabe todo. Segunda posibilidad que tiene de manifestarse, la creatividad. Crear es originar del nada. Esto nunca lo puede hacer el ego, solo lo puede hacer la supraconciencia. ¿Qué es la obra de arte, amigos míos? La obra de arte es la expresión en un momento determinado de la supraconciencia del artista que se manifiesta a través de un lenguaje artístico, la pintura, la escritura, la música. Le preguntaban a Mozart y a Beethoven, ¿cómo es capaz Beethoven de hacer una 9ª sinfonía, que para mí es el culmen de la música, junto con Mozart? Dice, yo no me la invento. Dice, está aquí, yo la copio, está aquí. A Paul Gauguin, el postimpresionista, decían, ¿cómo es que usted hace estos cuadros? Dice, yo para ver el cuadro, para pintarlo, cierro los ojos, está aquí. Es la supraconciencia la que nos puede condicionar la creatividad. Otro aspecto, los arquetipos, descritos por Platón, por Carl Gustav Jung. ¿Qué son los arquetipos? Son unas normas universales que rigen el pensamiento de toda la humanidad y que nos dicen si nuestros actos son éticos. Condicionan siempre una dinámica vital positiva en la que impera la empatía, el altruismo, la bondad, la justicia, la belleza y el amor. Esta es la dinámica de nuestra supraconciencia. Otro aspecto de nuestra supraconciencia, la libertad. Para ser auténticamente libres, nos tiene que dominar o condicionar nuestra dinámica la supraconciencia. Mientras sea el ego, nunca seremos libres. Estamos condicionados por un carácter que está estructurado por unos hábitos que nos han inculcado, que tenemos estructurados, que condicionan nuestros pensamientos y las respuestas, que son los sentimientos. No somos libres mientras estemos dominados por el ego. El fanatismo que vemos, por ejemplo, tan absurdo, que se hacen auténticas barbaridades
por fanatismo. Todo esto no es libertad, esto es porque estamos dominados por dogmas. Y por último, la felicidad. Para ser auténticamente libres, solo seremos libres si rige en nosotros la supraconciencia. Si rige el ego, tendremos momentos de placer. Pero el placer es algo que lo Efímero. motiva la satisfacción de un objeto externo, material. Cuando yo consigo un coche, consigo un trabajo, me toca la lotería, aquello es la explosión de alegría. En cambio, la auténtica felicidad es tranquila, gozo, paz, quietud, armonía. Se origina en nuestro interior, no depende. Esta es la auténtica. Y sabemos que toda situación anímica tiene un sustrato bioquímico en neurotransmisores. El placer está regido por la dopamina que excita la neurona. En cambio, la felicidad auténtica, el neurotransmisor que actúa es la serotonina que inhibe y frena la actividad neuronal. Estas son las manifestaciones externas de nuestra supraconciencia. Lo que pasa es que hemos de luchar, y esta es mi finalidad con las conferencias que hago, despertar conciencias, y lo estamos haciendo. Hay que enseñar a la gente su realidad estructural, que es lo que les permitirá contestar estas tres preguntas fundamentales. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? Quiero comentar una cosa importantísima, Belino, que es que los enfermos que han tenido una experiencia cercana a la muerte, yo los sigo en el postoperatorio durante mucho tiempo, porque la patología que condicionó la muerte clínica era muy grave. Todos ellos son operados por mí. Entonces, estos enfermos, al ver la evolución de su patología, una vez operados, cómo evoluciona, y después por ver el impacto psicológico. Y es muy importante lo que me dicen estos enfermos. Estos enfermos han estado al otro lado. Nosotros en nuestra dimensión humana somos tridimensionales. Nuestra supraconciencia es bidimensional. Bidimensional. Es otra dimensión. ¿Saben que actualmente se acepta que hay 10, 11 dimensiones distintas que nosotros no podemos captar? Pero ellos en la supraconciencia es bidimensional. Entonces yo les pregunto a estos enfermos, ¿qué notan ustedes? En primer lugar me dicen, doctor, cada vez tengo más presente y me acuerdo más de mi experiencia cercana a la muerte. Lo primero que me dicen es que me siento tremendamente incomprendido. No puedo explicar esto. Ni a médicos, ni a enfermeras, ni a familiares, ni a amigos. Me dicen que estoy loco, que son alucinaciones. Hay casos que han sido tratados psiquiátricamente por contar su experiencia cercana a la muerte. Por esto, cuando encuentran una persona que les comprende, les aseguro que se te abren y te lo cuentan, te lo agradecen, se sienten comprendidos, porque para ellos es lo más importante. Segundo aspecto, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Me dicen, doctor, si ahí se estaba bien, yo no quería venir. La mayoría de ellos no quieren regresar. Algunos, por responsabilidades, quieren volver voluntariamente. A mí me dicen los enfermos, doctor, usted me ha perjudicado. Usted me ha molestado reanimándome. Yo no quería volver. Fíjense que pierden totalmente la muerte. Se dan cuenta que nuestra vida tridimensional es una cosa tan efímera. Venimos a hacer una función y después nos vamos. Pero nuestra auténtica identidad perdura. Nuestra auténtica realidad existencial perdura. Y esta gente lo tienen clarísimo. ¿Quiénes son? Son conciencia, supraconciencia. Exacto. Yo todo eso lo vivo también con mis pacientes cuando van al momento de la muerte y ven lo que hay ahí, ya no quieren volver. Dice, esto es mucho más a gusto allí. Esto es un calvario, me han dicho a mí. El calvario está aquí, el Vía Crucis está aquí, dicen los que son creyentes. Otro aspecto importante de los enfermos, que es muy curioso, les digo, entonces para usted nacer, ¿qué es? Fíjense bien qué concepción existencial. Dice, nacer es la cosa más fácil. Es entrar o colocarse un traje, un estuche, una funda de materia que me presta el universo, que es polvo de estrellas, que se hizo hace 13.780 millones de años. Me presta una materia, un polvo de estrellas durante un tiempo para que yo cumpla mi función en la dimensión tridimensional, y cuando la he hecho me voy, devuelvo otra vez, no se pierde un átomo, devuelvo otra vez todo este polvo de estrellas al universo que me ha prestado, pero mi auténtica identidad, y yo sé que persisto, porque la he vivido y la conozco. Otro aspecto es que ellos ven con frecuencia su vida. No existe un juez, esto que nos han inculcado, que hay un Dios que castiga
y que infiernos, todo esto, es el mismo que se lo hace. Hemos de pensar en el Dios de Spinoza. El Dios de Spinoza es un Dios de bondad, de perdón, de comprensión. Y el que se juzga son ellos mismos. Cuando vieron su vida, lo que más les dolió es cuando vieron que hicieron volitivamente un acto que perjudicaba a una persona, a un animal y al planeta. Fíjense bien. Se vuelven tremendamente lo que les he dicho, se rigen por los arquetipos. Empatía, altruismo, bondad, amor sobre todo. Siempre el amor sale en estos enfermos. Es lo que más les impacta. Se vuelven tremendamente intuitivos, lo que les he dicho antes. No tienen que razonar. Dicen, esto hágalo así, es así como hay que hacerlo. Y no se equivocan. Y finalmente se les despierta la espiritualidad y pierde interés la filiación religiosa. Comprenden que tanta espiritualidad o más puede tener un judío, un musulmán, un cristiano, un budista. Lo importante, la espiritualidad es esta necesidad de la supraconciencia de volver a su origen, que es la conciencia primera. Esta es la espiritualidad. La religión evidentemente ayuda, pero la religión está hecha por los hombres, llena de dogmas. ¿Y cuántas veces se ha desviado? El cristianismo, acuérdense de la Inquisición, que no quedaron cortos. Muy bien. Los musulmanes actualmente las barbaridades que hacen por los herejes, ¿no? Acuérdense de las Ramblas de Barcelona, atropellar y matar a gente porque son herejes. Por favor, esto no es espiritualidad, esto es dogmatismo, fanatismo, esto no es lo que ellos dicen. Pues es muy curioso esto. Así es. Yo, Manuel, sé que has sido un niño curioso ya desde muy pequeño, que te interesabas y hacías muchas preguntas a tu madre, que también estaba en torno a la salud, trabajaba en este tema, pero tú te has formado pues con los cánones y con las normas de la física clásica. ¿Nos podrías explicar cuál ha sido, no sé cómo decirte, tu tránsito del concepto clásico al concepto energético, cómo has vivido ese proceso o cómo se ha dado? Sí, te agradezco esta pregunta. La formación como médicos está totalmente, como tú dices, fundamentada en el método científico totalmente. Es la observación, el raciocinio y la actividad intelectiva sobre los datos que nosotros recogemos. De aquí sacamos unas conclusiones y podemos entonces conocer el mecanismo íntimo y reproducirlo experimentalmente en el laboratorio. Estos son los principios del método científico. Yo me formé totalmente así. Actué en mi actividad profesional como cirujano siempre fundamentando en la morfología, la fisiología, según el método científico. Lo que enseño a los estudiantes de medicina, en cuarto de medicina, la facultad de medicina, pues es precisamente el método científico. Lo que enseño a mis residentes, que los tengo durante 5 años para formarlos como cirujanos generales y digestivos y darles después el título, se fundamenta en el método científico. ¿Por qué yo cambié? No se piensen que es un problema religioso. Yo no tengo ninguna capacidad ni ninguna sensibilidad para fenómenos extrasensoriales. Yo ni soy una persona que sea capaz de ver cosas, ni médiums, ni videntes, ni tengo experiencia en medicinas alternativas, yo no las he aplicado nunca, ni tengo experiencia en tratamientos complementarios. Yo siempre me he fundamentado en el método científico. Lo que pasa es que a mí me ha gustado mucho siempre la observación. Y observar, he hecho mucha investigación. En la investigación la observación es fundamental. Entonces yo lo que intento siempre es que cuando veo un fenómeno, ya sea orgánico o anímico, es buscar estas dos preguntas y respuestas. Preguntas que me hago y quiero respuestas. ¿Cuál es la causa de la etiopatogenia? ¿Y cuál es el mecanismo íntimo de producción de este fenómeno? La fisiopatología. Y entonces yo, cuando empecé a ver y contactar con estos enfermos, porque he hecho mucha urgencia y he tratado, pues, el hospital mío es un hospital de nivel 3 de máxima de especialización y recibimos pacientes de todo el país, enfermos muy graves, con compromiso de su situación vital. He visto morir a mucha gente. He tratado muchos pacientes en situación de muerte clínica. Y a mí estos enfermos, cuando me empiezan a explicar estos fenómenos, y sobre todo si uno los escucha como los explican, uno puede decir, se da cuenta de que esto no se lo inventa, esto es verdad. Ellos insisten continuamente, dice el doctor, esto no es un sueño, esto es distinto, esto es verdad.
Y entonces me empiezan a explicar cosas y los datos que les he dicho, objetivos y con base científica, que me demuestran que lo que están contando es verdad. Entonces yo, ante la evidencia, entonces he ido consultando otros expertos, físicos teóricos, radiólogos, psiquiatras, psicólogos, neurólogos, filósofos, teólogos. He consultado a toda la gente que me podía y cada vez lo tengo más claro. Es que son realidades objetivas con una base científica de que somos un cuerpo, que es energía de baja frecuencia, es luz colapsada. Somos una mente con una conciencia, unos sentimientos, pensamientos, recuerdos, memoria, que es energía de alta frecuencia, son ondas electromagnéticas. Ya hemos dicho que la energía se puede manifestar como partícula materia, el cuerpo, o como onda, es nuestra actividad mental, que la podemos nosotros objetivar con el electroencefalograma. Ya saben que hay 5 tipos de ondas en el electroencefalograma, dependiendo del estado afectivo, anímico y biológico del individuo. Y después es evidente que hay una energía sutil que continúa, tiene continuidad fuera del cerebro, que es eterna y que es holística respecto a la conciencia primera, que es la que tú has dicho antes, que tus enfermos te la explican y que yo la veo en mis enfermos. Lo que pasa es que no tenemos pruebas objetivas hasta ahora de su existencia. Ahora empezamos a tener. Y ahora es cuando empiezan a caer la gente, la gente más antagonista a esta filosofía, a esta realidad estructural. Por ejemplo, yo les decía a los médicos, le decía al físico teórico, explícale tú la estructura del cuerpo humano. Enseguida todos decían, el cuerpo humano es una cosa compacta, es pura materia. Entonces el físico teórico sabe qué les decía. Dice, tu cuerpo está hecho de órganos. Los órganos están hechos de tejidos. Los tejidos están hechos de células. Las células están hechas de moléculas. Las moléculas están hechas de átomos. Coge estos átomos y ponlos en el CERN. Te encontrarás las partículas elementales, lo que les he dicho antes. Quarks, gluones, bosones, gravitones, electrones. ¿Qué hay detrás del fotón? Todo el mundo lo sabe, esto está objetivado en el laboratorio. Es luz, es energía. Tu cuerpo es energía, hombre, no lo niegues, que no lo ves, que esto es clarísimo. Y todas las batas blancas, ante el físico teórico, ¿sabe qué hicieron? Se cagaron. Bueno, pues estamos llegando al final, pero quiero hacerte una última pregunta. Es que es interesantísimo todo lo que dice y nos tienes absortos. De cualquier caso, si de los que nos están viendo alguien le surge alguna pregunta y quiere hacerla, es el momento de hacerla en el chat, que el doctor San ahora la contestará. Yo quería preguntarte ya para finalizar, ¿qué nos estamos perdiendo nuestra especie por no creer en la esencia que somos, o sea, en que somos energía? ¿Qué nos estamos perdiendo? Vamos en una dirección totalmente opuesta a la realidad existencial nuestra y a la realidad de nuestro planeta. Estamos destruyendo nuestro planeta. Estamos matándonos de una manera tremenda. Estamos creando, vivimos con una angustia. Ahora hay una angustia, coges los medios de comunicación y la televisión, que si hay peligro por la situación de una guerra nuclear, que vamos a desaparecer todos. Vamos a una situación que es totalmente contraria al potencial del ser humano. Tenemos un potencial con la supraconciencia. No lo olvidemos, que es omnisciente, lo sabe todo. Es omnipresente, que es eterna. Y es omnipotente, que lo puede todo. Lo que la tenemos colapsada, tapada por el ego. Entonces lo que hemos de hacer es eliminar este ego. Hemos de vivir con el ego en la dimensión humana tridimensional, pero tiene que estar controlado por la supraconciencia. Estamos viviendo en contra 180 grados al revés de cómo es la auténtica realidad existencial del ser humano y de nuestro planeta. ¿Qué hay que hacer? Te lo has preguntado, Avelino, yo me lo he preguntado. ¿Qué hay que hacer para ayudar a la gente a despertar la supraconciencia y controlarla? Pues hombre, en tu caso y en el mío algo hacemos. Pero más no, y aquí ya no podemos mandar a la gente. Cada cual que tome su libertad. 4 maneras. Si me permites decirlo, porque quizá de tiempo vamos mal. No, por favor, no te preocupes. La primera manera de hacerlo es, evidentemente, teniendo una experiencia cercana a la muerte o otros fenómenos trascendentes. Yo no aconsejo. Cuidado, cuidado, porque recuperamos actualmente, si reanimamos rápidamente al paciente en muerte clínica, en el primer minuto recuperamos el 33% de los pacientes hoy día. Pasado el primer minuto, solo el 14%. Y cuanto más tarda, menos posibilidad de recuperar.
Yo no aconsejo, evidentemente, los que han tenido una experiencia cercana a la muerte y se han recuperado, esta gente lo tiene clarísimo esto, pero nosotros no lo tenemos. Segundo, ¿cuál es? Meditación, meditar. Hay que meditar. ¿Qué es meditar? Meditar es eliminar el gran bombardeo de inputs, de estímulos externos e internos que tenemos. Psicológicamente está demostrado que nuestro cerebro tiene que gestionar más de 60.000 estímulos cada día y centrarnos única y exclusivamente en uno. Esto es una técnica, hay muchas técnicas para hacerlo, pero si se aprende a hacer, les puedo asegurar, tengo experiencia en esto, hice un curso muy largo e intenso, que se pasa una serie de etapas. La primera es que uno pierde la conciencia del cuerpo, no se entera que tiene brazos. Segundo, entra en una situación de paz, de armonía, de gozo, de quietud. Y en la tercera, cuando contacta con su supraconciencia, usted nota una sensación de abertura, de expansión y se siente que está unido de manera amorosa y con hermandad a todo. Uno se da cuenta de que es universo, de que somos naturaleza, de que no hay dualismo ni localidad, como dice el método científico. No estamos separados, somos todos, está todo unido. Formamos parte de una unidad, Un todo, todo sí. tiene el mismo origen. Es lo que uno descubre, la meditación fundamental. Tercer método, lo hemos visto también, gentes que han tenido una crisis existencial muy profunda. Una crisis es reestructurar, desmontar la estructura psicológica, que es un autoengaño. Y llega un momento en la profundidad que no tienen mecanismos de defensa. Piensan incluso en la autolisis, en el suicidio. Hay gente que en estos momentos han tenido, esto es una gracia, un don, descubren su supraconciencia y entonces estructuran ya su personalidad de una manera sin el autoengaño. Esto es un don, una gracia, no todo el mundo lo tiene. Y el cuarto método, a mí me gusta mucho la frase y admiro mucho a una gran persona, que es la Madre Teresa de Calcuta, que dijo: el que vive sin servir no sirve para vivir. ¿Qué nos dice la supraconciencia? Que hemos de actuar de acuerdo a los arquetipos. Entonces, de manera consciente, hemos de procurar ser empáticos, altruistas, bondadosos, justos. Y la supraconciencia siempre nos dirá si lo que estamos haciendo es lo correcto o no. Uno, cuando hace una cosa incorrecta, nota que dentro hay alguna insatisfacción. Uno no está de acuerdo con lo que está haciendo. Esto lo expresaba muy bien Kant, el gran racionalista del siglo XVIII. Dice: hay dos cosas que no entiendo. Una externa, cuando veo el universo, la perfección que hay, sigue unas leyes, y cuando hay unas leyes, alguien las ha puesto. Y otra interna, que a mí me dice si hago las cosas bien hechas, son éticas o no lo son. Es la supraconciencia, es la manifestación del mismo, la conciencia primera en cada uno de nosotros, es nuestra supraconciencia. Adoptemos conscientemente esto y eliminemos la ignorancia. Sigan los cursos de mi amigo Avelino, lean libros, eliminen hay mucha bibliografía, mucha cosa para leer y entender para eliminar este dominio que nos está haciendo el ego y permitir que aflore nuestro supremo. Perfecto, cómo me complace escucharte, Manuel. Mira, nos dice Jesús, te pregunta, esa supraconsciencia que algunos pueden asimilar a Dios, ¿cree que se rige por algún código moral? Es decir, ¿diferencia entre el bien y el mal? Totalmente. Esta supraconciencia es holística. ¿Qué quiere decir holística? Holística deriva de la palabra fractal. El fractal es un término matemático que describió Mandelbrot, un matemático austríaco que se afincó en Estados Unidos, en la Universidad de Yale, y describió el término fractal. Fractal es un todo, lo que se llama el holograma total, formado por múltiples partes, con la particularidad que cada una de las partes tiene el diseño y las propiedades del todo. ¿Este todo qué es? Es la energía primera, la conciencia cuántica universal, la inteligencia primera, el diseñador universal, el principio de todas las religiones.
Y nuestra supraconciencia es holística respecto a esta conciencia primera. ¿Y cuáles son las propiedades de la conciencia primera? Ya lo hemos dicho, omnisciencia, lo sabe todo. Acuérdense de la intuición. Omnipresencia, eterna. Aunque se muere físicamente, hay pruebas de que persiste con lo que hemos comentado. Es eterna y omnipotente, lo puede todo. Es decir, que nuestra supraconciencia es la expresión de la conciencia primera en cada uno de nosotros. Es lo que nos hace únicos, exclusivos, irrepetibles, y es la que tiene capacidad de colapsar la energía en materia. Los que son cristianos, por ejemplo, si cogen los evangelios, verán cuántas veces Jesús que decía: sois hijos de Dios, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? La conciencia primera, el Padre, dámele como usted quiera. Es el Dios fuera de la creación. Es decir, que nuestra supraconciencia se rige siempre por principios éticos, la empatía, altruismo, etcétera, como actúa la conciencia primera, porque nosotros somos conciencia primera, tenemos Dios dentro, con el potencial inmenso que tenemos, lo que tenemos capaz. Esta es la finalidad de nuestra vida, Perfecto. descubrir nuestro auténtico ser, descubrir nuestra supraconciencia y controlar nuestro ego, que es el que evita que se manifieste. Perfecto. Te voy a hacer más preguntas, pero antes os comento que voy a poner ahora en el chat un enlace. Bueno, Manuel tiene numerosos vídeos en YouTube, es un gran divulgador y como veis lo explica como pocos. Y os voy a poner un enlace de uno que especialmente me llega mucho, donde habla muy de cerca sobre, expone muy bien y muy desarrollado el tema de la energía. Os voy a poner ahora el enlace para si queréis entrar y verlo, porque de verdad no tiene desperdicio y eso es algo que tendrían que ponerlo, yo creo, que en los colegios ya desde niños. Ahora una pregunta que nos hace Mónica. Dice: maravillosa charla y puede que me gustaría saber cómo podemos vencer el ego. Si acaso ahora no se puede, pues para otra charla. Bueno, ya estamos muy tarde, pero hazle a Mónica algún resumen de cómo vencer el ego. Maestro. Hemos dicho que el ego tiene una serie de armas, las hemos citado: la ignorancia, la afición por lo material, el egoísmo y los miedos. Estas armas son las que tapan nuestra supraconciencia. ¿Cómo podemos controlar nuestro ego para que aflore nuestra supraconciencia, nuestra auténtica identidad? Lo hemos dicho. Meditación, fundamental. Tener una crisis las personas que la tienen, evidentemente. Y tienen la suerte de tener esta gracia o este dogma. Y si no, conscientemente, si eliminamos la ignorancia y sabemos nuestra realidad existencial, que es lo que estamos haciendo hoy con Avelino, pues entonces eliminemos la ignorancia, leamos, sigamos. Hay 20.000 cosas para poder informarse y darse cuenta de esta realidad existencial nuestra. Es decir, de que somos supraconciencia. ¿Y cómo se manifiesta? Con la intuición, con la creatividad, con los arquetipos. Cojamos una dinámica vital presidida por los arquetipos, aunque sea consciente al principio. Adquiriremos hábitos de estos arquetipos y cada vez nos iremos acercando más. De todas maneras, les tengo que decir que el mejor método, se lo puedo asegurar por experiencia, es la meditación. Sin lugar a dudas. Pero sin lugar a dudas. La meditación es tan importante que incluso condiciona cambios morfológicos en el cerebro. Hay cambios morfológicos en el tamaño, el grosor de la capa de materia gris del lóbulo frontal. Hay cambios en el tálamo, cambios en el hipotálamo en las personas que meditan de manera continuada. Hay una pregunta que nos hace nuestro amigo Juan Rubio. Dice: en la literatura que trata sobre las ECMs, a veces cuentan como evidencia de la no materialidad de la mente testimonios de ciegos de nacimiento que reconocen objetos y que reconocen colores, por ejemplo, cosa que no han podido ver nunca. ¿Cómo se explica que puedan reconocer algo que no habían visto antes? Tiene toda muchísima razón.
Hay un trabajo recogido por un norteamericano que recogió las experiencias cercanas a la muerte a nivel mundial de personas que tenían defectos físicos antes de su experiencia cercana a la muerte. Les faltaba una extremidad, les faltaba un brazo, una pierna, ciegos de nacimiento, como decía Belino. Y entonces estudió y valoró las experiencias cercanas a la muerte de estos pacientes con defectos físicos antes de su experiencia. Todos expresaron y manifestaron que durante la experiencia cercana a la muerte desapareció el defecto físico. Y uno de los ejemplos más curiosos es lo que comentaba usted. Personas ciegas de nacimiento contaban con una alegría inmensa. Dice, he visto por primera vez en mi vida lo que no había visto nunca durante la experiencia cercana a la muerte. He podido ver paisajes, árboles, pájaros, he visto cosas que no había visto nunca, porque era ciego de nacimiento. ¿Por qué pasa esto? Yo esto no lo sé. Yo ya le he dicho que yo tengo una formación en el método científico. Yo lo que sé es lo que me cuentan mis enfermos y he estudiado para intentar buscar una explicación científica a lo que me cuentan. Lo que pasa detrás, ya le he dicho que yo no tengo ninguna sensibilidad, ojalá la tuviera. Ni soy vidente, o sea que no tengo capacidad de percepción extrasensorial. No lo sé por qué es así, pero es así. Esto está certificado, como usted dice, tiene toda la razón. Pues Manuel, vamos a llegar ya por hoy al final. Como siempre ha sido un placer charlar un rato contigo. Te doy las gracias, querido amigo, y a ver si nos vemos pronto en persona para seguir compartiendo de estas cosas que tanto nos gustan y que tanto sentimos. Nos vamos a despedir ya, pero fíjate, hoy le vamos a poner una pequeña ejercicio a los que nos vean. ¿Me dejarás decir solo una cosa? Por favor, te dejaré lo que tú quieras. De despedir. Les quiero decir una cosa. Ortega y Gasset tiene una frase que a mí me encanta y la he procurado aplicar siempre como docente. Toda mi vida he sido docente en medicina, en odontología, en enfermería, etc. Y creo que es importantísimo la docencia. Ortega y Gasset dice, el buen docente no es el que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual crea la duda, la crítica, despierta. No te crean lo que les he dicho de manera dogmática. El que fundamenta su saber en dogmas porque lo dicen un señor tal y cual, esta persona nunca será libre. Necesita un líder que le imponga sus dogmas. Duden de todo lo que les he dicho. Busquen bibliografía, lean, infórmense, sigan los cursos de Avelino, de personas que están inquietas, que han buscado, han investigado y que saben estas realidades. Y lleguen a sus propias conclusiones. Después de la duda, ustedes tienen que llegar a sus propias conclusiones. Esto es lo que tendrá valor y lo que les hará cambiar. Pero no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. Gracias. Así es. Como decía, voy a poner un pequeño ejercicio. A los que les gusta estudiar, a los que les gusta investigar, como dice el doctor Sanz, les pongo una pequeña trabajo. Si queréis entrar, ahí abajo está mi enlace a mi web. Si en el formulario de contacto respondéis a algunos de los conceptos que el doctor Sanz ha dicho sobre lo que es la supraconsciencia, yo os voy a enviar este libro, para que vayáis haciendo boca y para que os vayáis entonando con el tema. Así es que si lo queréis, no tenéis más que entrar, responder. No hace falta que los desarrolléis todos, porque ya ves que tiene mucha información, pero con que pongáis alguno, yo os lo voy a mandar, por supuesto, gratuitamente. Manuel, querido amigo, ha sido un verdadero placer y te doy enormemente las gracias por tu colaboración y por todo lo que aportas y lo que difundes para despertar conciencias, que tan importante es en nuestra sociedad. Iba a decir actual, pero no, es en la de todos los tiempos, pero parece ser que cada vez se va abriendo un poquito más. Gracias de verdad y hasta siempre. Y permíteme ahora que me despida yo con otra frase. Tan solo lo que das será tuyo para siempre. Tan solo lo que das será tuyo para siempre. Qué verdad tienes, te lo agradezco. Me la apunto esta. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un placer
compartir con vosotros este tiempo tan agradable. Y sobre todo estoy seguro que si hemos proporcionado una ayuda a alguien, aunque sea pequeñita, me siento, y supongo que tú compartes conmigo, tremendamente satisfecho. Totalmente. Ayudar a la gente en lo que podamos para despertarlos en la auténtica realidad existencial. Gracias, Avelino, y te felicito por la labor que estás haciendo. Un Gracias a abrazo. ti. Hasta Adiós. siempre, buscadores. Seguimos en el camino y